tardes, bienvenidos. Hoy vamos a abrir un nuevo capítulo dedicado al intelectual y su memoria. En este caso se trata del profesor Llorente Maldonado de Guevara, que va a ser presentado por el profesor de Molina. El profesor de Molina tiene la palabra. Bien, igualmente buenas tardes. Creo que en otras ocasiones seguramente, pero desde luego en esta sin duda, este ciclo bien merecería llamarse El hombre, el intelectual y su memoria, porque hablar de don Antonio Llorente obliga de modo inevitable, sin menoscabo del intelectual, sin menoscabo de su memoria, a colocar en primer lugar al hombre. Hombre bueno, con bondad bien entendida, al menos por él, que siempre ha desembocado en humildad, en desprendimiento, en altruismo, con alumnos, con discípulos, con colegas, con la más encopetada autoridad y el más llano de los habitantes del campo o de los núcleos urbanos. No tengo realmente palabras para recoger esa virtud de don Antonio. Me limito, pues, en nombre de todos los que hemos tenido la fortuna de conocerlo, de darle las gracias por esa bondad derramada a manos llenas y, en concreto, ahora por su aceptación a participar en este ciclo. No es tampoco el momento de hacer un currículum completo de don Antonio, que llevaría, por una parte, mucho tiempo y, sobre todo, nos privaría de oírlo a él, que es lo que nos interesa. Por ello, solo unas pinceladas, o más bien, siendo yo quien lo hace, unos brochazos. Doctorado con un trabajo sobre el habla de la Ribera del Duero. Se inicia así un campo de trabajo que ya nunca abandonará: la dialectología, dialectología de campo, dialectología viva. Por citar un solo ejemplo, no hay para más, su participación en el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, deuda impagable de nuestra tierra y de los andaluces con don Antonio. En esa obra, como sabemos todos, o como sabemos casi todos, fue mucho más que un colaborador. Dialectología con un respeto escrupuloso por los datos, pero al mismo tiempo con un riguroso planteamiento metodológico y con aportaciones teóricas. Catedrático de Gramática General y de Crítica Literaria de la Universidad de Granada, aquí publicó en la colección filológica libros como Los principios de gramática general de Genslev y la lingüística, como Morfología y sintaxis, el problema de la división de la gramática, como Gramática y lingüística, recogidos posteriormente en su obra Teoría de la lengua e Historia de la lingüística. Era su aportación académica y administrativa, y académica y administrativa están en este caso empleadas en el buen sentido de la palabra, a su trabajo. Entre tanto, dirección de muchas memorias de licenciatura, de muchas tesis doctorales. Como conjunción casi perfecta de su obligación y de sus aficiones, la historia, la etnografía y, sobre todo, me atrevo a afirmar, la geografía, sus estudios de toponimia. De nuevo, un solo botón de muestra. Poco tiempo antes de dejar nuestra universidad, concretamente en el año 1969, tuvo a su cargo la inauguración del curso académico con la lección Toponimia e Historia, que se editó en su momento, se reeditó posteriormente y me parece que está necesitada de una nueva reedición. Si a esto añadimos su interés permanente por cuestiones del español actual, tanto escrito como hablado, en los planos fónicos, gramatical y, sobre todo, léxico, comprenderán ustedes, y ya lo saben en general, que el abanico de intereses es vario, es rico y es amplio. Creo, don Antonio, que su biografía, al menos en el sentido geográfico, puede dividirse perfectamente en 3 etapas. Hasta los 27 años, más o menos, su Salamanca natal. Desde los 27 a los 49, también más
o menos Granada, con idas a Salamanca en vacaciones. Y desde 1971 hasta hoy, de nuevo Salamanca. Y aprovecho esta secuencia para comenzar mis preguntas. La primera, esa primera etapa de niñez, de adolescencia, de juventud, de estudiante, de profesor, de doctor, época, y por las fechas ustedes lo saben perfectamente, época difícil. ¿Qué nos puede usted contar de esa etapa, de esa época de formación? De la época de la carrera en Salamanca, pues puedo contar en primer lugar que yo pasé en Salamanca muchas etapas de la historia de España. Tengo conciencia de ello durante la República, durante la guerra, durante la posguerra, hasta el año 49. No voy a hablar del bachillerato, que no merece la pena, pero en los años de la facultad, desde el año 39 al 43, pues tuve la suerte de tener unos grandes maestros, como por ejemplo don Manuel García Blanco, mi maestro por excelencia, don Antonio Tobar, don César Real de la Riva, don Francisco Indurain y otros profesores menos conocidos fuera de Salamanca, pero que para mí fueron extraordinarios. Terminé la carrera el año 43. Pude haberla terminado en 3 años, pero no merecía la pena. Había perdido 1 año durante la guerra, como muchos de mi generación. Podíamos haber hecho los cursos intensivos, no merecía la pena. En aquella época la carrera eran solamente 4 años, no merecía la pena hacerla en 3. ¿Para qué? Para ganar 1 año. ¿Qué íbamos a aprender en 3 años? Aprendimos relativamente poco en 4, que íbamos a aprender en 3. Entonces hice todos los cursos. Y lo hice en 4 años. Terminé, me parece que mi promoción fuera la primera que terminó la nueva sección de filología románica, porque hasta entonces no había habido filología románica. Creo que fue la primera, mi promoción, la primera que se licenció en filología románica. Terminé el año 43, me fui a hacer luego las encuestas durante 2 o 3 meses en los pueblos de la ribera del Duero salmantina, limítrofes con Portugal, que por cierto no tiene absolutamente nada que ver con la ribera del Duero que hoy es tan conocida, que es la ribera del Duero de los vinos, de los famosos vinos de Peñafiel, del Vega Sicilia, de todo eso. No tiene absolutamente nada que ver, absolutamente nada que ver. Me acuerdo que estaba yo entonces en la mili, estaba haciendo los presuntos 6 meses de prácticas en la universidad, que luego se convirtieron en 3 años, porque era durante la época de la movilización después de la guerra. Y para poder terminar mis encuestas para la tesis, hice un viaje relámpago a Valladolid, a la Pedrería General, para que me dieran un permiso de 20 días más para poder terminar las encuestas en los pueblos de la ribera. Y el comandante de Estado Mayor que me recibió cuando fui a pedir permiso me dijo: pero qué cosa especial hay en la ribera del Duero Salamanca. Si yo he vivido en Salamanca no sé cuántos años, y ahí en Tejares y en el Arrabal se habla exactamente igual que en Salamanca. Le digo: pero si es que la ribera del Duero, que yo me refiero, no tiene nada que ver con la ribera del Duero de Salamanca capital. Está a 100 kilómetros, en la zona de Villarino, de Bereña, de Aldalávila de la Ribera, de Masueco, etcétera, la zona de los Arribes. Me acuerdo perfectamente de eso. Y hice las encuestas, volví a Salamanca, seguí en la mili y al mismo tiempo haciendo la tesis, el año 45 la ley, aprovechando un permiso, estaba yo entonces en el Pirineo, en Pamplona, y el año 45 la ley. Mientras tanto estaba dando clases de las cosas, cuando me daban permiso en la mili, daba clases en Salamanca de las cosas más heterogéneas y más extrañas y más desconocidas para mí, entre ellas de gramática general. Cuando me encargó don José María Ramos Celtales, que era el decano perpetuo, estuve decano durante 30 años, me parece, después de don Miguel de Unamuno, me dijo: tú este año te encargas de gramática general. Y dije: ¿y eso qué es? Yo, que no había estudiado ni siquiera gramática en la universidad, porque en nuestra época no había gramática, había gramática histórica, pero gramática descriptiva no existía. Y digo: ¿y eso qué es? Gramática general, ¿pero eso qué es? Dice, me acuerdo, me dijo, que era graciosísimo, me dijo: tú ya te enterarás. Bueno, estamos apañados. Dice: de todas maneras, aquí está don Rafael Lapesa, que sabe mucho de eso, vete a hablar con él. Era la época que estaba él allí castigado, no sé, durante 2 o 3 años estuvo fuera de Madrid, estaba en un instituto de Salamanca, y me dijo: vete a hablar con él, él dirá qué es esto. Y me dijo: sí, hay un libro estupendo del padre Ceñal sobre Bühler, que es magnífico, y otro de Vandries, que está publicado en una editorial de Barcelona. Léete esos 2 libros, me dijo don Rafael Lapesa.
Y efectivamente eran los dos únicos libros que leí y que durante mucho tiempo fueron mi única fuente de información de gramática general. Pero lo curioso es que el año antes o el año después, no me acuerdo, me llamó un día don José María Ramos Hortales y me dijo, bueno, eso era el mes de septiembre siempre, y me dijo, el año que viene, el curso que viene, bueno, o dentro de 15 días vas a estudiar, vas a explicar geografía. Hay que tener en cuenta que geografía nunca se había explicado en la universidad. Hombre, se explicaba solamente en las facultades donde había la sección de geografía e historia o de historia, pero las otras no existían porque nadie estudiaba geografía. Además creíamos que no era necesario, que es una cosa tan elemental que no hacía falta estudiarlo. Y dijo, tú el año que viene vas a estudiar geografía. Y yo, que hacía unos meses o unos años había vuelto de Alemania, donde había estado el año 41, el año 42, en plena guerra mundial, por cierto, a pesar de lo cual pasé muy poco miedo, a pesar de todo, pasé muy poco miedo, y comí relativamente bien, pues yo venía entonces muy imbuido de aquellas ideas, no digo yo precisamente nacionalsocialistas, pero bueno, el ambiente marca mucho, por supuesto. Y yo había traído bastantes libros de geopolítica, que es lo que estaba de moda entonces, que todavía los conservo, por cierto. Y le dije a don José María, pero no será explicar geopolítica. Dice, ¿qué geopolítica? Nada, los cabos, los golfos, los ríos. Pero, hombre, ¿por qué geopolítica? Y yo le digo, pero bueno, pero si eso es una cosa de la escuela. ¿Cómo me explica yo una cosa que yo lo único que sé lo he aprendido en la escuela? ¿Qué categoría universitaria tiene eso? Dice, no, nada de geopolítica, hombre. Los cabos, los golfos, los ríos, los afluentes por la derecha, por la izquierda. Y después he pensado, ¿qué razón tenía don José María Ramos Hortales? Si los geólogos actuales supieran eso, sabrían algo. Porque ni eso saben. Y cuidado, que tengo un hijo que es geógrafo y que él sabe, y que va a leer la tesis la semana que viene, por cierto, y él se cree que sabe muchísimo. Pero yo creo que saben muy poco. Bueno, saben de otras cosas, pero de eso no saben de todo, de la mineralogía, de la petrología, del clima, de economía, de ecología, todo eso saben mucho, pero de ríos, de golfos, de cabos, no saben absolutamente nada. ¿Cuánta razón tenía don José María Ramos Hortales? Si llego yo a explicar la que año geopolítica, estuvieron apañados. Por cierto, y esto es una anécdota muy curiosa, no sé si la debo decir, quizás no debiera decirla. En aquel curso tuve como alumno a Agustín García Calvo. Y lo suspendí. Yo, que no he suspendido en mi vida a nadie, como sabe todo el mundo que está aquí, o casi todo el mundo, lo suspendí, cosa más increíble. Eso me acusaré toda mi vida, porque yo, que no he suspendido nunca a nadie, ¿cómo suspendo a uno que iba a ser después un genio de la lingüística? Y lo suspendí, y luego era muy amigo mío, después se enfadó un poco, luego siguió siendo muy amigo mío. Lo suspendí porque no sabía absolutamente nada, es decir, no sabía ni los golfos, ni los cabos, ni los ríos, ni los afluentes. Y lo tienes que suspender. Algo increíble. Total, que yo expliqué todas las cosas más absurdas, las cosas más raras, más extrañas, todas las cosas sabidas y por haber, incluida la gramática general y crítica literaria, que después es la que me iba a permitir vivir, por cierto. La gramática general y crítica literaria no sabía nada. Cuando fui a ver un primo, dice, no, yo no sé eso, no sé lo que es eso, ni me importa, pero ya te enterarás. Y en todo caso, vete a ver a don Rafael Lapesa y él te dirá algo. Una anécdota muy curiosa. Bueno, esa es más o menos mi época de Salamanca. Bueno, pues ¿qué voy a decir? Voy a decir que ahí coincidí con don Manuel Alvar, ahí coincidí con don Tomás Buesa, en mi época de estudiante. Tuve la suerte o el honor de, en una ocasión, examinar a don Manuel Alvar. Lo examiné cuando ya era un verdadero sabio. Me acuerdo que era... No, yo no lo examiné, yo ayudé a examinarlo, a vigilar el examen. Era mi tío, entonces catedrático de Literatura Española de Salamanca, Francisco Maldonado, examinaba en cuarto de Literatura Española y no se me olvida, le puso el poema del Cid. Uno de los temas era el poema del Cid. Y cuando terminó, yo lo estuve leyendo allí y me quedé asombrado de lo que sabía aquel hombre, lo que sabe este hombre, el poema del Cid. Yo, que no sé absolutamente nada de esto, lo que sabe este hombre. Y era 2 años después de haber terminado yo. Porque yo terminé el año 43 y él terminó el año 45. Qué bárbaro lo que sabía del poema del Cid del año 45 de Manuel Alvar. Lo que sabrá ahora, ¿eh? Bien, a don Manuel Alvar, que tenemos la oportunidad de tenerlo otra vez con el mismo agrado que usted dentro de unos días aquí en Granada. Bien, nos ha contado usted ya cuál fue su primer contacto o cómo entró en contacto con lo que entonces se llamaba gramática general y crítica literaria. Pero lo cierto es que
el año 1950 usted obtiene la cátedra de Gramática General y Crítica Literaria de la Universidad de Granada, de esta universidad, y era, pues, no sé si el segundo o el tercer catedrático de esa disciplina en la Universidad Española. Viene usted a Granada, primero solo, durante unos años, después con Charo, que no ha podido estar hoy con nosotros, y espero que usted me perdone la familiaridad en el tratamiento, pero aprovecho para dedicarle un recuerdo muy, muy afectuoso. Después los hijos, los compañeros y siempre los amigos. 1950 representa su contacto con Granada, su contacto después con Andalucía, que recorrió casi en su totalidad. Don Antonio, ¿qué encontró? ¿Qué le pareció tanto en la vida cotidiana, en las relaciones sociales y, por supuesto, en el trabajo universitario el año 1950, cuando usted vino, y qué evolución nos puede señalar desde su punto de vista hasta 1971, en que usted se trasladó a Salamanca? Pues yo vine aquí a mediados de octubre del año 1950. Me parece, sí, la votación de las cátedras fue el día 26 de julio del 50, fue el día de Santa Ana, no se me olvida. Y sí, el 26 de julio. Tomé posesión en el mes de agosto y vine aquí creo que fue a mediados de octubre. Vine en el Express. De madrugada me desperté por ahí, por la provincia de Jaén, por ahí por la Sierra de Mágina, y fui mirando por allí vi un paisaje que a mí me sobrecogió verdaderamente, tan descarnado como es aquello, ¿no? Tan impresionante, con mis aficiones geográficas, aquello me llamó muchísimo la atención. No era lo que yo esperaba de la Andalucía aquella, de que habían hablado, tan risueña, ¿no? Y tan, pues que con aquella vegetación lujuriante, ¿no? Eso que cuentan de los 100 hijos de San Luis, cuando llegan ahí a Despeñaperros, y el que los mandaba, que fue el de Montpensier, me parece, que le mandó presentar armas a los 100 hijos de San Luis delante de Andalucía. Yo me quedé asombrado de aquella cosa tan escabrosa, ¿no? Aparentemente tan árida, ¿no? Que ayer, precisamente, como pasé de día por ahí el viaje, me estuve recordando todo el viaje. Ayer, cuando vine en el Talgo, lo estuve viendo todos aquellos, a partir de Jódar, toda esa zona, hasta el Santo Cristo, que es tan espeluznante, ¿no? Llegué aquí, fui al colegio, bueno, ya tenía plaza reservada, al Colegio Mayor de San Bartolomé y Santiago, donde estuve 3 años, donde lo pasé tan bien, a pesar de todos los pesares, con aquellos personajes tan pintorescos que había en aquel colegio. Y pues no sé si era un domingo, si quizá, algún sitio fui a la facultad. Yo conocí a don Emilio Orozco, que había estado en mis oposiciones, había formado parte del tribunal de mis oposiciones, y fui a la facultad, a la vieja facultad de la calle Puentezuelas, y en fin, me dijeron las clases que tenía, las que tenía que dar, el horario, todas estas cosas. Empecé a dar clase ahí. Y ese mismo día me encontré con un paisano mío, un salmantino, al que yo conocía de vista, pero con el cual no había hablado nunca. Luego fue muy amigo suyo. Me lo encontré ahí al lado del Jardín Botánico, precisamente, el llamado Jardín Botánico. Y enseguida, a través de él, conocí a mucha gente de Granada, pero mucha gente que estudiaba en Granada, pero que no tenía absolutamente nada con la facultad, que fueron mis primeros alumnos en Granada. Después, a través de don Manuel Alvar, que bueno, naturalmente don Manuel Alvar, a pesar de ser tan joven entonces, ya no estaba en Granada, ya estaba de viaje, no sé dónde estaba. Ya no estaba en Granada, ¿no? Tuvieron que pasar 15 o 20 días, me parece que estaba en Alemania ya, no sé dónde estaba. Y acababa de nacer su primer hijo, Manolito, acababa de nacer, hacía un mes escaso, estaba ya en Erlangen, o no sé dónde estaba. Bueno, fui a ver a Elena, pero tuve que esperar 15 o 20 días a que apareciera él, y ya me fuera presentando a gente de la facultad y amigos suyos de otras facultades, que entonces, como éramos tan pocos aquí, nos llegamos a conocer absolutamente todos. Y empecé a dar mis clases en la facultad, empecé a conocer a gente. En la facultad conocía a muchos, conocía a don Antonio Gallego, que por cierto en aquella época era teóricamente mío. Entonces se llamaban auxiliares, no eran ya profesores adjuntos, era profesor adjunto que correspondía a la cátedra de Gramática General, creo, a Andrés Soria. Y en fin, me acomodé a la vida en el Colegio Mayor, con aquellos profesores tan pintorescos como don Manuel Carreras Aguliana, que era el director del colegio, que era un sacerdote de Viella, del Valle de Arán, que hablaba de una manera extrañísima, ¿no? Extrañísima. Y a don Manuel Galzusta, que era el administrador del colegio,
y a don Felipe Granizo, que era un señor que vivía allí no sé por qué, una especie de asilado que había allí, y luego pues a unos que llamaban superiores, que uno de ellos era Alfonso Padilla, que luego fue catedrático, y lo es, catedrático de Derecho Político, me parece que es, y otros muchos, a Manuel Alvaradejo, que luego fue catedrático de Derecho Civil y rector de la Universidad de Barcelona, y luego fui conociendo a gente de Granada a través de este amigo mío salmantino, y me fui acomodando en la vida de la universidad. Me hice socio de la Real Sociedad de Tenis, porque yo en aquella época tenía muchas obsesiones deportivas, y durante mucho tiempo fui a jugar al tenis todas las tardes allí, con Guillermo García Valdecasas, aquel que llamaban William, que jugaba estupendamente al tenis, a pesar del aspecto que tenía. Yo creía que esto lo gano yo fácilmente, y yo jugaba estupendamente, yo no tenía nada que hacer con él. Qué bien jugaba, a pesar de lo tímido que era, de la manera que era de andar, que andaba así. Jugaba estupendamente. Qué bien jugaba, y me ganaba siempre. Y conocí al suizo, donde he llegado a ser el personaje más importante, porque era el cliente más antiguo. Cuando yo me fui de aquí, o cuando yo volví aquí en Salamanca en los años 70, en los años 80, era el cliente más antiguo. Cuando yo llegaba allí, todos los camareros salían a saludarme, a rendirme pleitesía, haciendo grandes reverencias, como si fueran japoneses casi. Porque yo había estado 21 años yendo todos los días, después de comer y muchas noches, al suizo, ya en un sitio más o menos especial que tenía yo allí, como si lo tuviera reservado, al café suizo. Y al bar Gallardo, hay una bocacalle de la calle Mesones, cuyo dueño estaba casado con una de Salamanca, a la que yo conocía de pequeño, porque iba a clase al Colegio de las Josefinas, que estaba en el itinerario hacia el Colegio de los Agustinos, donde yo iba. El bar Gallardo después fue el dueño del Patio Andaluz y de otro bar en la calle Ganivet, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y ahí pues pasé gran parte de mi vida, la pasé en esos 3 primeros años. Mientras estuve yo soltero aquí, la pasé entre la Real Sociedad de Tenis de Granada, el bar Gallardo y el café suizo. Y de tarde en tarde iba también al Rey Chico. O de noche en noche, mejor dicho. Sí, también. Que un amigo mío que era muy famoso, famosísimo, que era de Galera, le llamaba, era muy gracioso, tío, muy gracioso. Le llamaba Le Petit Roi. Dice, vamos esta noche al Le Petit Roi. Yo al principio no lo entendía, pero eso ¿qué querrá decir? Le Petit Roi. Y es que era una especie de eufemismo, no se atrevía a decirlo del Rey Chico porque no sonaba bien en aquellos tiempos, ¿no? Le Petit Roi, vamos al Le Petit Roi. Pues también al Petit Roi también fui bastantes veces. Y después, por cierto, yo ya casado y requete casado y con hijos y muchos hijos, he ido en alguna ocasión, en varias ocasiones he acompañado, no sé si esto debo decirlo, pero íbamos porque no hacíamos ahí absolutamente nada. Pero bueno, no, digo, en esta segunda etapa, ¿no? Con don Fernando Lázaro Carreter, que es un gran amante de los cabarets, cosa conocida por todo el mundo, por lo tanto no digo ningún secreto. Es un gran voyeur, creo que se dice, ¿no? Él mismo lo reconoce, o sea, la cosa no tiene ninguna importancia. El famoso Petit Roi. Bueno, ¿qué quiere que le cuente más de la facultad? Le puedo contar tantas cosas, una gente estupenda, magnífica. La convivencia era extraordinaria. Bueno, le puedo contar una cosa muy graciosa, que, en fin, cualquiera que me conozca pues lo entenderá perfectamente. Yo nunca aspiré a ser ningún cargo porque no tengo temperamento, soy incapaz, no sirvo para mandar. Para obedecer sí, pero para mandar no sirvo. Y me acuerdo que una vez, pues corrí remoto peligro de ser vicedecano. Remotísimo peligro, porque nadie quería serlo. Un remoto peligro. Bueno, y me acuerdo que hubo varias votaciones. Naturalmente yo decía que no renunciaba, pero no importaba, ¿no? Una votación y corrí un grave peligro. Después de varias votaciones fui desechado. Bueno, pues aquella noche o aquella tarde y aquella noche tuve el primero, después he tenido varios, pero el primer dolor fuerte de estómago que he tenido en mi vida. Como es producto del estrés, parece ser el dolor de estómago, del nerviosismo, de 3 o 4 horas en aquella tensión, que voy a ser vicedecano. Vamos, los decanos entonces no tenían nada que hacer, los vicedecanos mucho menos, absolutamente nada. Era una cosa puramente decorativa. Pero bueno, para mí aquello era horroroso. La posibilidad de ser vicedecano, bueno, me dio un dolor de estómago. Yo me preocupé mucho, digo, ¿pero cómo es posible? Pero digo, ¿por qué me habrá dado a mí este dolor de estómago? Y luego pensé, claro, esto es a consecuencia de la mala tarde que pasé ayer, me parece que fue el día anterior. Es 2 o 3 horas pensando que podía ser vicedecano. ¡Qué horror! Un horror.
Nos habla usted, don Antonio, de los fundamentalmente de los primeros años en Granada, pero bueno, fueron muchísimo. 21 y ha mencionado usted a personas presentes, afortunadamente presentes, ha mencionado también usted a personas desgraciadamente ausentes. ¿Cómo fueron esas relaciones hasta llegar al año 1971 y cómo vio usted la evolución de la universidad hasta esa época? Durante los tres primeros años, pues que estuve yo aquí, que estuve soltero, pues nada, prácticamente no hice nada o casi nada. Aparte de dar las clases, lo menos posible. Después, pues las cosas se complicaron bastante, primero porque yo tuve que asentar un poco la cabeza, pues yo ya estaba casado y ya no estaba en el colegio mayor, donde podíamos llegar a la hora que nos diera la gana. Como con un famoso Antonico que había de portero que tenía 80 años, y lo llamaban Antonico, Kiko, no sé cómo lo llamaban. Tenía 80 años el portero aquel. Y, en fin, ya senté un poco la cabeza y ya empecé a hacer cosas, pero sobre todo las cosas se complicaron cuando a don Manuel Alvar se le ocurrió lo del Atlas de Andalucía. Entonces las cosas se complicaron una barbaridad. Al principio, pues yo no empezó él con Gregorio Salvador, porque Pascual González Guzmán, que en paz descanse, no quiso intervenir en aquella cuestión, y empezaron los dos y venga, don Manuel Alvar a pincharme para que yo también colaborara con ellos, pero yo era el año 55, me parece, y en fin, yo no estaba mucho por la labor, en primer y en segundo lugar, que mi mujer no quería saber absolutamente nada de aquello, decía que no, ir por los pueblos de ninguna manera, y tú por ahí por los pueblos que no. Total, que durante 1 año, 2 años me estuve resistiendo, pero ya llegó un momento que no tuve más remedio que ceder, y a pesar de correr el peligro de salir a mal con mi mujer, pues ya me metí en aquel berenjenal, ¿no? Y empezamos las encuestas durante tantos años, luego hacer las reencuestas en Málaga con los soldados durante muchos años, ya se fueron complicando las cosas, ya vinieron otros tiempos, ya los cursos no eran tan escasos de alumnos como al principio, y me acuerdo de algunos años que eran solamente 3, me acuerdo de algún año que solamente había 3 en filología románica, en la especialidad, solamente 3. Y durante muchos años, algunos años que solamente había mujeres, pero solamente 3 varios años, o algún año que otro, en fin, luego ya fueron aumentando, y las cosas empezaron a complicar, y ya vinieron una gran cantidad de alumnos, empezaron a venir gente de fuera como ustedes, los de Sevilla empezaron a venir, una gran cantidad de gente, y ya las cosas se complicaron una barbaridad, sobre todo se complicaron con el Atlas, con las encuestas del Atlas de Andalucía, y después sobre todo con la elaboración de los famosos mapas, primero con los famosos cuadernillos de formas en los que todos hemos participado, después con la redacción de los mapas para ir publicando cada uno de los tomos sucesivos, y después se complicó la cosa todavía más cuando 6 o 7 años después don Manuel Alvar también se empeñó en que hiciéramos el Atlas lingüístico de Aragón primero, después el Atlas lingüístico de Navarra y Rioja. Luego los fundimos los dos, hicimos las encuestas conjuntamente, nos pasamos 6 veranos recorriendo Aragón, Navarra y Rioja, desde el año 1963 a 1968, que por cierto el último año hizo las encuestas conmigo Julio Fernández Sevilla, que en paz descanse, el año 68, el último año, el año que terminábamos, y luego empezamos también a elaborar los cuadernos de formas del Atlas de Aragón, Navarra y Rioja, y hasta que casi prácticamente los terminamos. Luego yo no los pude redactar porque ya nos habíamos ido todos fuera, don Manuel Alvar estaba en Madrid, yo estaba en Salamanca, los cuadernos, los mapas los redactó él solo en Madrid, pero la verdad es que desde el año 56, que empecé yo, sí, 56 creo, que empezamos a las encuestas para el Atlas de Andalucía. Luego ya la cosa no tuvo fin, ya no hubo solución de continuidad con un Atlas o con otro, desde el año 56, sí, a último del 56, principios del 57, hasta el 71 que me fui de aquí, estuvimos completamente liados con los dos Atlas sucesivos, ¿no? Y también que me acuerdo primero de la inauguración del curso de extranjeros de Málaga, que fue el año 53, en la época del rector Sánchez Agesta. Empezaron en febrero del 53, yo acudí a estos cursos ininterrumpidamente, incluso después de estar yo en Salamanca todavía viví 2 años, hasta el año 73, hasta que se independizó Málaga, que se creó la Universidad de Málaga, y
Y luego cuando se crean los cursos de extranjeros de Granada, que fue posterior, no me acuerdo qué año fue, pero ya fue algo o bastante después, y ya las cosas se complican bastante con los cursos de extranjeros de Granada, el curso de extranjeros de Málaga. Bueno, los cursos de extranjeros de Málaga al fin y al cabo eran durante una semana, 2 semanas, o a lo sumo 3 semanas, que estábamos ahí donde también lo pasábamos. Los de aquí eran a lo largo de todo el curso, y a mí alguna vez me veía muy mal porque las clases eran por la tarde. Entonces yo tenía que ir a clase durante varios años, tuve que ir a clase a las 4 de la tarde, que es una hora verdaderamente inmoral, claro, porque yo acostumbrado, soy hombre de café, hombre de tertulia, pues tenía que prescindir del café, tenía que prescindir de la tertulia, no podía ir al suizo. Aquello era verdaderamente trágico para mí, pero en fin, desgraciadamente tuve que ir. Durante 3 o 4 años tuve clase a las 4 de la tarde para los cursos de extranjeros, que en aquella época eran, por lo menos mis clases eran entonces así. Bien, año 1971, vuelve usted a su Salamanca natal, son los años de madurez, y aprovecho para decirle que un colega nuestro que ha excusado su presencia me ha recordado las palabras que usted ha pronunciado en algunas ocasiones en general sobre la longevidad de los lingüistas, lo cual ha sido una forma directa o indirecta de desearle a usted, como le deseamos todos, que viva muchos años. Bien, años de madurez, además del reencuentro con su propia tierra, con su universidad de origen, reencuentro ya completo. ¿Qué ha representado para usted esta tercera etapa, tercera edad? O dicho de forma bastante diferente, ¿qué puede usted aconsejarnos, sugerirnos para el camino más o menos largo, más o menos corto, que aún nos queda por recorrer a todos nosotros? Bueno, respecto a la longevidad, sí, yo lo he dicho muchísimas veces y lo sigo diciendo todo. Este año ya lo he dicho también en alguna ocasión. Siempre aprovecho en mis clases para decirlo porque, pues no sé por qué, porque, qué sé yo, Hugo Schuhart vivió 85 años, no son muchos, para un filólogo no son muchos, son más bien pocos. Pero en fin, al fin y al cabo era el siglo pasado, ¿no? Vivió 85 años. Don Manuel Gómez Moreno murió con 100 años, me parece. Don Vicente García Diego murió con algo más de 100 años. Don Ramón Méndez Pidal murió a punto de cumplir los 100 años. Don Elías Tormo murió con 90 años. Y hace poco he leído, yo también lo había recordado yo muchas veces, que he leído hace unos cuantos días un artículo en la ABC, creo que fue, hablando de... con motivo de la traducción por un salmantino, paisano mío, y hasta hace poco tiempo compañero mío en Salamanca, un catedrático de latín, que se llama Juan Antonio Marcos Casquero, que es catedrático de León ahora, que ha publicado la traducción de los 6 libros conservados de la historia de lengua latina, la historia de lengua latina de Barrón, de Marco Terencio Barrón. También, yo lo he recordado muchas veces en clase, Marco Terencio Barrón, militar y marino romano que luchó en España en contra de César en la guerra civil. Y que luego, bueno, pues Marco Terencio Barrón murió y lo he recordado yo muchas veces y el otro día lo vi, al hablar hacer una reseña de este libro, de la traducción de los 6 libros, los únicos 6 libros conservados de los 25 libros de historia de lengua latina de Barrón, pues se recuerda allí que murió me parece que fueron con 88 años, 88, 89 años, sí, 88, 89 años, Marco Terencio Barrón, en aquellos tiempos, en el siglo... En fin, en el siglo I antes de Cristo, siglo II después de Cristo, hace 2000 años, era vivir muchísimo para entonces, una barbaridad. Y yo he recordado siempre lo que decía don Vicente García Diego, que dice, bueno, cuando le preguntaron, cuando ya tenía 90 años, ¿cómo es posible que usted en tan buenas condiciones, cómo es posible que tenga tan buena salud, tan buen humor? Dice, pues por 3 razones. Primero, dijo, porque soy filólogo. Segundo, porque soy poeta. Yo también, como todos los españoles, soy poeta muy malo, pero también lo soy, lo he sido. Y tercero, porque soy cazador. Era cazador, don Vicente García de Diego. Pues también reúno esas 3 condiciones. Soy filólogo a mi manera, soy poeta muy malo, pero lo soy, y he sido cazador. Y esto es lo único relativamente bueno que he sido. Como cazador quizá haya sido bueno, ¿no? Entonces yo tengo esperanza de vivir, no tantos años como Vicente García Diego, pero bastantes. Bueno, esto por lo que respecta
a esta anécdota que efectivamente, que yo la cuento todos los años, siempre que puedo en clase lo cuento, esto de que los filólogos, por tradición, vi muchísimos años. Pero normalmente porque hace muy buena vida, porque yo me acuerdo que leí una vez una biografía de don Ramón Méndez Pidal, don Ramón Méndez Pidal dice, ya en su viaje de novios recogió una versión del romance de la malmaridada en Aranda de Duero. Digo, pero hombre, si un hombre en su viaje de novios se dedica a recoger una versión de la malmaridada, tiene que vivir muchos años a la fuerza. Pues tiene que estar muy poco trabajado. Claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bueno, pues, esto por lo que respecta a la longevidad. Y por lo que respecta a lo demás, pues bueno, pues yo no sé si son mis años de madurez o no en Salamanca, pero sí, es posible que hayan sido los años más tranquilos para mí. Ahí he seguido trabajando en las mismas cosas, he hecho las encuestas para el nuevo Atlas Lingüístico de España y Portugal en la provincia de Salamanca, en la provincia de Zamora, en la provincia de Ávila, y luego he dirigido las de Cáceres y Badajoz, que ha hecho Pepe Asencio, que conmigo antes se entrenó en Salamanca y en Ávila. Cambié de gramática general de la cátedra de gramática general a la cátedra de lengua española, porque una cosa verdaderamente vergonzosa e increíble, pero cierta, que en Salamanca no ha habido cátedra de lenguas, en la Universidad de Nebrija no ha habido cátedra de lengua española hasta el año 1980. Es algo verdaderamente increíble, pero cierto. Se creó aquel año la cátedra, salió a concurso, en fin, me la dieron a mí. Entonces yo me pasé de la cátedra de gramática general y crítica literaria, que era la época en que se desdobló en lingüística general y teoría de la literatura. Yo me iba a quedar en lingüística general porque ya, en fin, puesto a elegir entre dos cosas malas, pues con la menos mala, ¿no? Con la menos mala, la lingüística general. Pero en aquel momento tuve la suerte de que se creó la cátedra de lengua española y bueno, pues concursé, me la dieron y desde entonces pues he estado, gracias a Dios, explicando dialectología, cosa que yo no había hecho nunca en mi vida, porque yo nunca en mi vida había explicado dialectología, desde entonces, y también ya aquí no puedo decir gracias a Dios, explicando morfosintaxis del español, que no sé exactamente todavía en qué consiste. No, eso lo digo en serio. Yo entiendo perfectamente lo que es gramática descriptiva del español, o gramática del español actual o pero morfosintaxis del español no sé exactamente lo que es, pero en fin, lo de los títulos es lo de menos, son puros nombres, flatus vocis, eso es lo de menos. Pero en fin, gracias a Dios, desde hace 12 o 13 años estoy explicando dialectología española. Bueno, porque sí, me parece que la empecé a explicar antes incluso de que se dotara la cátedra, cuando cambiaron los planes de estudio, y apareció la morfosintaxis y también apareció la semántica. Como de la semántica se iba a encargar don Eugenio de Bustos, que es lo que realmente le gusta y lo que más sabe, pues entonces él dejó la dialectología y me la dejó a mí. Y yo, incluso antes de ser catedrático de lengua española, ya estaba explicando la dialectología hispánica, que se llama allí dialectología hispánica, y también, claro, obligatoriamente, cuando se creó al año siguiente, en los planes de estudios, la morfosintaxis. Y entonces pues me he dedicado a explicar estas cosas y naturalmente en los cursos monográficos pues me he dedicado, como también hacía aquí, no exclusivamente pero sí preferentemente a explicar cosas relacionadas con la toponimia, y en algunos años concretos, en algunas ocasiones especiales, también he explicado cosas relacionadas con la metodología de la encuesta dialectal, con la geografía lingüística, también en algunas ocasiones sobre la teoría de los pronombres personales, que es una cuestión que me importa a mí bastante, sobre todo desde el punto de vista de las incorrecciones, de las desviaciones de la norma por respecto a los fenómenos del laísmo y loísmo. Pero fundamentalmente me he dedicado en los cursos monográficos a explicar temas relacionados con la toponimia, bien toponimia general o bien introducción a la toponimia, metodología de la encuesta toponímica, o bien con la toponimia descriptiva de la provincia de Salamanca, que es la que mejor conozco y la que más he estudiado. Bien, debo decir ahora, debería haberlo dicho antes, que en un intento de agradecer lo que nunca será bien o podrá ser bien agradecido, no hace mucho tiempo apareció un homenaje a don Antonio Llorente, homenaje propiciado por compañeros y por discípulos y publicado por la Universidad de Salamanca, que tiene, aparte del valor que corresponde al homenajeado, tiene sus propias virtudes internas y tiene además una característica que no deja de ser llamativa. Un autor, un profesor alemán, Helmut Bersching,
ofrece allí una encuesta en la que precisamente el encuestado, si yo no recuerdo mal, es don Antonio Llorente. Su opinión sobre el español, el porvenir del español, lo que después se puede hacer por el español dentro y fuera de nuestras fronteras. Hombre, yo creo que el porvenir español es espléndido. Bueno, la cosa está clarísima, sobre todo por esto último que sabemos de Puerto Rico, lo que ha pasado en Puerto Rico. El porvenir español yo creo que es magnífico, que no corre ningún peligro, a pesar de todos los pesares. Porque a pesar de las tendencias evolutivas que hay en todas las regiones, como es una cosa verdaderamente inevitable y que en definitiva no es más que un síntoma de que una lengua tiene vitalidad, no cabe que también al mismo tiempo los medios de comunicación uniformizan totalmente el lenguaje. Es decir, que ahora no hay el peligro de que pase lo que pasó cuando se desmembró el Imperio Romano. Eso es totalmente imposible. Una cosa por simple como ejemplo. De la misma manera que se desmembró el latín después de las invasiones de los germánicas, pues se va a desmembrar el español. No, eso es imposible, porque ahora los medios de comunicación hacen que se hable prácticamente igual en todos los sitios. Y precisamente cuando oigo hablar yo a hispanoamericanos, cuando incluso de vez en cuando, porque es muy interesante desde el punto de vista lingüístico, oigo o veo alguno de esos culebrones televisivos, concretamente el que ponen después de comer, porque después yo no estoy en casa, pero a esas sí lo veo un rato todos los días porque me interesa mucho desde el punto de vista lingüístico. Entre otras cosas, como todos los que están aquí que vean esto de que se llama Cristal, la Dama de Rosa se llama, creo que se llama ahora. Sí, se han dado cuenta la frecuencia con que usan el diminutivo enico en Venezuela. Yo sabía, pero no sabía que se utilizaba con tanta frecuencia, con tanta insistencia. Da la impresión de que se está oyendo hablar a unos aragoneses o a unos navarros. Y esto me recuerda que cuando yo vi hace 40 o 50 años la primera versión que se hizo de Doña Bárbara, de la novela de Rómulo Gallegos, interpretada por María Félix. Era el año 45-46, cuando yo tenía muy reciente mis estudios de dialectología con don Manuel García Blanco, como he recordado antes. Yo, entonces, María Félix era una artista profesional, pero luego había otros que no eran artistas profesionales, eran venezolanos ahí de la zona de los llanos, los llaneros. Y entonces dije yo, coño, qué cosa más curiosa. Si esta gente no hablan como si fueran hablantes de las hablas meridionales, sino que parecen aragoneses, parecen navarros, parecen riojanos. A mí me dio la impresión en aquella época, el año 45-46, incluso el tonillo, incluso el deje, incluso la entonación. Y ahora, en cierta manera, he comprobado algo de esto, por lo menos por lo que respecta al uso del sufijo diminutivo ico, con valor afectivo, sobre todo, que es tan frecuente por lo que se ve en el español de Venezuela. Bueno, pues de la misma manera que he comprobado el uso del diminutivo ico en el español de Venezuela, he comprobado que se dicen en el español de Venezuela hoy las mismas barbaridades que decimos en España. Las mismas barbaridades que decimos ahora, los mismos cambios semánticos, el mismo uso impropio de determinados vocablos. Exactamente el mismo. Es decir, aquí, detentar el poder, aunque sea legítimamente, exactamente igual, decantarse por una cosa, exactamente igual que aquí. Es decir, que no tiene peligro de desmembrarse el español. Lo que tiene peligro es de hablarse cada vez peor desde el punto de vista tradicional. Pero bueno, tampoco vamos a ponernos aquí así tan pesimistas, no, ni mucho menos. Desde luego, desmembrarse no se va a desmembrar. Al contrario, cada vez habrá mayor unidad. Porque los medios de comunicación tienen un poder increíble, es increíble. Habrá una especie de media entre el español de aquí, el español de Venezuela, el español de México, sobre todo si se televisan muchas telenovelas, muchos culebrones de esos, cada vez la unidad será mayor, eso no cabe duda, aparte del poder unificador de la literatura, lo que ha influido en la literatura hispanoamericana en la propia lengua española. Y exactamente la literatura española en el español de América. Bueno, no hay que recurrir solamente a las películas y a las telenovelas, sino también a la literatura y a los periódicos y a las radios y a todo. El porvenir es espléndido, qué duda cabe, es espléndido. Aparte de eso de que, en mi opinión, se digan hoy muchas barbaridades, sobre todo, más que en la lengua espontánea, en la lengua de los medios de comunicación. Quizás yo sea un poco obsesivo en esto, pero es verdad. Esos son los que peor hablan de todos. Bueno, no hablemos ya señalando personalmente, Hermida, el señor Hermida. ¿Por qué dice la vida y la... ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? A mí me dan ganas de llamarlo otro día. Digo, no sea usted estúpido, no sea cursi, hombre. Eso no se ha hecho nunca en España ni se dirá, la vida. ¿Pero es que estamos hablando francés? ¿O somos de Tarragona o de Valencia? Hombre, por Dios. Pero es que ni una sola palabra, la vida. Estaba pensando, a ver cómo se escribe esto con V. Entonces, la vida. Hombre, por Dios. Y claro, dentro de poco, pues habrá gente que diga, como dice Hermida, pues la vida, el vino. Pero hombre, por Dios.
Esos son los que tienen la culpa de todo. Porque la gente hablando espontáneamente habla muchísimo mejor. Como yo he comprobado, haciendo encuestas, se habla muchísimo mejor. Hablando espontáneamente en el campo se habla muchísimo mejor. Incluso en las ciudades, muchísimo mejor que en los medios de comunicación. Sobre todo que los titulares de los medios de comunicación, los bustos parlantes de los medios de comunicación. Y no hablemos de ese señor al que antes he citado. Bien, don Antonio, no olvide usted, algunos de nosotros nos enseñaron, y no era... nos enseñaron en la escuela lo de la B y la V. Ya lo sé, pero eso hace muchos años, ahora no explica eso nadie. Ahora ya no. Tuvimos la suerte o no supimos capaces de aprenderlo y evidentemente nunca lo pronunciamos así. No, usted no creo que lo pronuncie así. No. Hombre, por eso. Vamos, sí. Hasta ahí podíamos llegar. Ha dicho usted que no hay peligro de desmembración en el español. Ha dicho usted, y estoy de acuerdo personalmente con su opinión, de que el peligro que sí puede correrse es el de que se maneje el español o se use el español cada vez con menos propiedad, pero hay, por lo menos en Andalucía, y no solo en Andalucía, sino en otros lugares, una preocupación, incluso para algunos una ocupación, dentro de ese español que usted ha señalado que es bastante uniforme y que se puede comprobar en medios de comunicación, en telenovelas, etcétera, la preocupación por la ocupación de la supuesta norma, que nunca se sabe dónde está, si va a ser la que hasta el momento es la que hemos conocido como castellana o centro peninsular, o la que, genéricamente hablando, se conoce como norma meridional. ¿Cree usted que se puede hacer ahí alguna predicción, no le pide una profecía, o será cuestión de tiempo simplemente? No puedo profetizar nada. No, pero yo creo que habría que atenerse a la norma castellana, por llamarla de alguna manera. Aunque si triunfa la norma meridional, pues no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente. Yo me someto a los dictados del pueblo. Pues muy bien, hablemos todos meridional, no pasa nada. Si ya se habla bastante. Ayer estuve hablando con uno precisamente, cuando venía de Salamanca a Madrid en el tren, hablé con un natural de San Pedro del Arroyo, provincia, en plena Moraña, en el corazón de la provincia de Ávila, en la Moraña, que antiguamente producía el trigo mejor de España, que yo recuerdo ahora, el famoso villancico de Lope, cuando decía aquello de labradores de España, venía a ver a la Moraña trigo blanco y sin argaña, que de bello es bendición. Hay que ver que siega de vida, hay que ver que siega de flor. Vení, labradores de Castilla, vení a ver a maravilla, trigo blanco y sin mancilla. Bueno, pues ahí en el riñón de la Castilla del Duero, hay un señor, y yo lo comprobaba en mis encuestas, que aspira normalmente, aspira, y que dice caja, y dice coge, y es de San Pedro del Arroyo, en plena Moraña. O sea que... No sé, yo creo que vamos a ser dominados a la larga por la norma meridional. Bien, Antonio, no le pedí una profecía, sino simplemente su opinión sobre lo que podría pasar. Una pregunta, me queda otra, en la antepenúltima, salvo que surja alguna más. Una pregunta que, bueno, no está dentro de mi forma de ser y no sé si está dentro de la suya. El intelectual y su memoria. ¿Usted cree que el intelectual es una forma de ser o es una forma de actuar? Uy, es una pregunta muy difícil, es una pregunta de matrícula, como yo diría. No, yo creo que una forma de ser no es. Yo creo que una forma de actuar tampoco es. Yo, en todo caso, prefiero no ser considerado como intelectual. Para mí eso es una cosa secundaria. Prefiero ser una persona corriente y moliente. Y secundariamente, bueno, ser intelectual como soy cazador, como soy amante del campo, como soy ecólogo, no ecologista, por supuesto, ecólogo, como soy otras muchas cosas, aficionado al fútbol, etcétera. No. Es una superestructura en todo caso. Si esto es lícito, se puede decir hoy a lo mejor es un pecado hablar de las superestructuras, no sé. Yo le hablaba de una penúltima, la última. Ya ha hecho usted referencia a algunos aspectos relacionados con esta pregunta que le voy a hacer ahora. Su vida es, al menos en lo que se ve, o lo que hemos podido ver, los que hemos tenido la fortuna de conocerlo, una vida muy
muy ordenada, una vida muy de costumbres, con asistencia regular a determinados sitios. Hablaba usted del suizo, no ha mencionado usted la Sabanilla, pero la menciono yo, aunque... Pero más pronto o más tarde tenía que salir. Aunque haya, por lo que se ve, haya cambiado un tanto de hace unos años ahora, pero en fin, a pesar de esa vida ordenada, de esa vida de costumbres, sabemos que atesora usted infinidad de datos, no me refiero ahora solo a los científicos, de datos, de conocimientos, de anécdotas. Y, bueno, la última pregunta que yo le quiero hacer relacionada con este último aspecto, anécdotas que le hayan ocurrido fundamentalmente en Granada, o cuestiones que usted pueda recordar de la vida en Granada, si usted quiere. Pues sí, por supuesto. Bueno, una de las cosas que más me llamaron la atención en Granada cuando yo vi los primeros años era, en primer lugar, la famosa barra del Suizo, que era una herradura, donde la mitad era ocupada por los hombres y la otra mitad por las mujeres, no se podían mezclar. Es una cosa verdaderamente increíble, pero que duró además durante 10 o 12 años. O sea, bueno, si ibas con la mujer sí podías ponerte, pero los dos, aparte, rigurosamente separados. La barra es en forma de herradura en el suizo, pero en el bar, fuera del café. Una cosa que me llamó la atención enormemente el año 50 cuando yo llegué aquí. Esa separación absoluta, que no se podía uno poner. Un chico joven no se podía poner al lado de una chica joven. Si ven un matrimonio, sí, pero los jóvenes tenían que estar completamente separados. Y después, en el cine Aliatar, que entrábamos todos juntos. Y después, para separar los que iban hacia las butacas, de los que iban hacia una especie de primer piso que había un anfiteatro, había una especie de maromas para separar a la clase privilegiada de la masa, de la turba. Eso es una cosa increíble, claro. Era para que no se mezclaran, no para que no se separaran, para que no se perdieran. Pero aquello me llamó muchísimo la atención, esa discriminación social o económica o... Sí, es una cosa curiosísima. Son unas cosas que más me llamaron la atención en Granada. Eso por cosas que me llamaron. Después, anécdotas infinitas, por supuesto. La mayor parte ya las he contado en muchísimas ocasiones. La primera de todas me pasó a los pocos días de estar aquí. En clase, pues yo le pregunté a alguien algo, a una persona, algo, no nada científico, algo, ¿dónde vive usted? ¿Usted dónde es? ¿O qué estudia? Y me contestó, yo no entendía nada, absolutamente nada. Y les dije... Es que no entiendo nada, es que tienen ustedes aquí más mala fonética. Se empezaron a reír todo el mundo. Digo, pero bueno, ¿por qué se ríen? Es que yo también fui tan cursi, ¿a quién se le puede decir esa estupidez, esa cursilería, hombre? Debería haber dicho mala pronunciación. Qué cosa más cursi, pero en fin, a los 28 años o 27, 28 años tenía, pues uno está muy, muy tonto todavía. Me parece qué bobada. Pero, y la gente se empezó a reír. Sobre todo, yo quizá pronunciaba después y decía, tiene usted muy mala fonética. Y toda la gente, venga a reírse. Pero ¿qué pasa aquí? Claro, luego me enteré lo de la mala folia. Digo, joder, ahora me lo explico todo. Bueno, eso es una de las cosas más curiosas que me han ocurrido. Después, también, en el primer año de estar yo aquí, fui una vez al suizo y pedí una manzanilla. Y me dice el camarero, ¿con limón o sin limón? Y dije, coño, cosa más rara tomar el vino aquí con limón. Y yo, no me atreví a mostrar mi ignorancia, dije, no, sin limón. Digo, bueno, coño, me voy a estropear. Y es que era una infusión de manzanilla. Lo que me entendió, claro, en vez de pedir una copa, un chato de manzanilla, y yo dije, no, sin limón. Claro, es que se creía que había pedido una infusión de manzanilla. Y en relación con las infusiones, una cosa que he contado, y a mí me lo han oído mucha gente. Cuando se inauguró la cafetería Ganivet, que es la primera cafetería que hubo en Granada, una cafetería muy pequeñita en la calle Ganivet, recién hecha la calle Ganivet, el año 53, estaba todavía aquí el famoso lector de rumanos, don Cirilo Popovici, que era un hombre realmente genial, que ha muerto, me parece, hace muy poco, con 90 años, sí, creo. Este no era filólogo, pero había sido magistrado del Tribunal Supremo de Rumanía, que para caso es igual, ¿no?
y tenía una colitis crónica, según contaba él, de una borrachera que se agarró una vez en Transilvania, que es una cosa que parece una cosa de risa, ¿no? Bueno, pues don Cirilo Popovici, el año 53, fue a esa cafetería recién estrenada, donde estaba una chica muy mona, muy despampanante, que luego fue amante o querida o compañera, como se diga ahora, de un famoso torero granadino. Era muy despampanante, desde luego, pero era inculta, yo creo que analfabeta, más bueno. Y le dice don Cirilo Popovici, con la gracia que tenía mucha gracia, mucha sorna, dice, una infusión de manzanilla. Y le dice la camarera, que era el primer día que funcionaba, que le dice, que era del Albaicín, dice, una infusión, ¿y eso qué es? Una infusión, ¿y eso qué es? Y él lo imitaba, exagerando mucho la abertura del vocal y que tal, claro, lo contaba Popovici, que estaba en el colegio conmigo, era huésped del Colegio Manuel San Bartolomé y Santiago, y él exageraba, pero tenía mucha gracia, lo imitaba muy bien, decía, una infusión, ¿y eso qué es? Bueno, y ahora voy a contar para terminar una anécdota graciosísima que nos ocurrió a don Manuel y Alvar a mí en Órgiva, haciendo una encuesta, en Órgiva. Estuvimos ahí 2 o 3 días haciendo la encuesta. Llegamos el primer día, estuvimos en una pensión y allí recibíamos a los informantes en la pensión, luego bajábamos a comer, bajábamos a cenar y el dueño de la pensión no nos había pedido la documentación el primer día. En aquella época tampoco era eso, era habitual, no pedía nadie la documentación. Pero en fin, el tío estaba intrigado, que recibíamos a gente extraña. Y claro, a ellos les habría preguntado seguramente, ¿qué hacéis aquí? Pues nos preguntan eso y lo demás allí. El tío estaba muy intrigado, esta curiosidad hispánica. Y ya la segunda o la tercera comida ya se acercó y dice, ¿cuál es su gracia? La primera vez que lo oía yo eso en Granada. La primera vez que lo oía yo eso, aunque sabía que se decía, pero no lo había oído nunca. Por favor, ¿cuál es su gracia? Entonces sacamos los dos, el carné, y al ver, fulanito Valor Alvar, catedrático de la universidad, en cuanto dice, estábamos tomando choto al ajillo, no se me olvida. Y dice, fulanica, más choto para los señores. Bien, Antonio, ¿alguna intervención o alguna observación más que hacer? No, simplemente que una vez más estoy muy, muy contento de estar en Granada. Ya la primera vez que vine a Salamanca, que vine a Granada después de estar en Salamanca, a una tesis doctoral o a una conferencia, no me gusta la primera vez que vine, me acuerdo que dije, desde mi dorado exilio salmantino, porque yo, a pesar de estar siempre deseando volver a mi tierra, consideraba que aquello era un exilio, dorado, pero un verdadero exilio, sobre todo entonces, que tenía la Granada tan cerca, ¿no? Y ahora sigo diciendo lo mismo, desde mi dorado exilio salmantino. Les agradezco todo mucho a ustedes esta atención que han tenido conmigo. Bien, personalmente, y perdonen que me ponga por delante, como mal discípulo, me quiero decir como discípulo no aventajado, quiero darle las gracias por esta intervención en este ciclo y me tomo la libertad también de darle las gracias en nombre de todos los presentes. Don Antonio, muchas gracias y usted sabe que esta es siempre su casa. Muchas gracias.